la empresa Hexagon Ragasco es una empresa que tiene unos 20 años y en sus inicios, anterior a hacer balones de gas, venía de hacer partes para la industria aeroespacial. Básicamente todo lo que tenía que ver con material compuesto para alas, cascos, partes de aviones, partes de motores, incluso de cohetes. En el año 1997-1998, el gobierno de Noruega busca diversificar su industria y crea un concurso para nuevas aplicaciones que den un cambio positivo al medio ambiente, al modo de vida de las personas, ¿no? Hexagon Ragasco, o Ragasco en ese momento, con su expertise, propone un cilindro de material compuesto. Básicamente en un mercado que tenía casi 100 años sin ningún tipo de cambio con balones de chapa o de acero, lanza este producto. El producto le hace la empresa estatal Statoil, en ese momento en Noruega, ahora cambió y se llama Equinor, pero en ese momento Statoil le da un financiamiento y una orden de compra por 5 años, y la idea es que después la empresa se volviera totalmente sustentable, ¿no? Los balones tienen mucho éxito, como te decía, en un mercado que no había cambiado en 100 años. Es un balón de material compuesto que es translúcido. Lo primero es que el cliente podía ver el nivel exacto, el líquido moviéndose en el cilindro y en qué nivel estaba. Lo segundo es que es mucho más liviano. Estamos hablando que un cilindro de capacidad, el que se conoce en Perú, que tiene 10 kilos de GLP. En el caso de los material compuesto, un cilindro que pesa solo 5 kilos, comparado con un cilindro de metal, normal, el que consigues en el Perú y en muchos lados del mundo, pesa 12 kilos. Entonces estamos hablando entre un 40, un 60% de menor peso en el cilindro peso tara, ¿no? Y luego cuando le pones los 10 kilos de material, estamos hablando de un cilindro de 15 kilos comparado con un cilindro de 22, 23 kilos. Eso da una ventaja al momento de operarlo, a la persona, al usuario, pero también a las empresas. Los trabajadores de las empresas tienen menos heridas laborales, digámoslo, o problemas laborales al levantar tanto peso de manera continua. Ya tienes un cilindro, un balón que es mucho más manejable. Entonces empieza a haber todo un cambio en la cultura del GLP. Y estamos hablando en este momento de Noruega, países nórdicos, ¿no? Básicamente Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, y luego se va pasando a los demás países de Europa. Aparte es un cilindro mucho más resistente. Cuando hablamos de un cilindro de metal, vemos que un cilindro de metal soporta una presión de 80 bar. Después de los 80 bar, el metal cede y se revienta, ¿no? No es incapaz de mantener la presión. Cuando hablamos de un cilindro nuestro, de Hexagon Ragasco, estamos hablando de mínimo 160 bar, incluso hasta 200 bar. Es alta presión, ¿no? Entonces, así como los aviones antes se construían en metal, aluminio, y ahora casi todos se hacen en material compuesto, está evidente que el material compuesto es el material del futuro porque te permite más ciclos, no tienes fatiga de material, es mucho más seguro, los mantenimientos son menores en costo y en intensividad de mano de obra. Y otro punto importante aquí cuando hablamos es que un balón de GLP, de material compuesto, no explota. Cuando está el gran problema de los cilindros de metal, cuando están expuestos a altas temperaturas, un fuego que no hace que los cilindros exploten, ¿no? Y es una realidad que ocurre en Latinoamérica, en todos los países vemos problemas con explosiones de cilindros de metal, de GLP, en una cocina, en un calefactor. Y el problema no es el fuego, el problema es la expansión, la explosión y la expansión de la ruptura del cilindro de metal cuando daña a las personas, ¿no? El fuego realmente puede ser controlado por los bomberos, pero cuando los bomberos se enfrentan a un fuego donde hay balones de GLP,
tienen protocolos muy difíciles, o sea, es una de las emergencias más difíciles que ellos pueden tener que enfrentar. Y con el material compuesto no hay esa explosión. El material compuesto se quema, el gas se quema de manera controlada y no hay una explosión, que realmente en la explosión es donde las personas quedan heridas, hay daños materiales y es donde ocurre toda esta catástrofe que puede ocurrir cuando hay explota un cilindro de GLP, ¿no? Los cilindros de acero tienen mecanismos de liberación de la presión cuando hay fuego, pero si el fuego es muy fuerte, estos mecanismos por lo general no funcionan y ocurre esta explosión, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto donde hay un impacto social importante en la adopción de los cilindros de material compuesto, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de ergonomía y desde el punto de vista para las empresas de tener menores costos operativos. Entonces, y también vamos también al tema ambiental, ¿no? Que tal vez aquí en Latinoamérica todavía no le tomamos mucho el peso al tema ambiental, pero el tema de pintura, el tema del granallado, remoción de pintura, todo esto implica daños al ambiente y a las personas que se encargan de esto, ¿no? Entonces, con este tema de los cilindros de material compuesto no hay pintura, no hay que quitar la capa de pintura vieja y remover el metal para quitar el óxido. Entonces empiezas a tener ya también un impacto positivo. Aparte que nuestra empresa tenemos certificación dada por la ONU en cuanto al programa de huella de carbono. Somos una de las empresas líderes en producción con la menor huella de carbono desde la producción hasta el fin de la vida del ciclo, ¿no? Entonces, eso es un poco a grandes rasgos lo que es Hexagon Ragasco y el producto que tenemos, Takechi. Sí, cuando hablamos de Latinoamérica, específicamente tenemos países donde el uso es intensivo de cilindros de material compuesto desde hace unos 7 años. Estamos hablando de Uruguay, es un país pequeño, pero un país que ha hecho un cambio tecnológico de poco a poco ir cambiando el parque de cilindros de metal a cilindros compuestos, ¿no? Esto es algo que no se puede hacer o es difícil hacerlo en un solo momento, ¿no? Es un tema que tiene que ir un cambio en el tiempo. Estamos hablando de que el parque de cilindros de metal es muy grande. Los cilindros de metal igual tienen una vida larga, pero muchos países que están adoptando programas de no compro más metal, compro la gran parte de cuando tengo que reponer mis cilindros, los compro en material compuesto, ¿no? Entonces, estamos hablando de Uruguay hace 7 años, Chile también hace 7 años, uso masivo de los cilindros. Hablamos de Colombia también, un poco más, unos 8 años, que se usan los cilindros o balones de material compuesto. Luego tenemos a Argentina, donde se aprobó la ley hace un par de años y permitió la entrada de cilindros de material compuesto. Tenemos México también desde hace unos 10 años, de una manera no tan masificada como la que podemos tener en Uruguay y en Chile, pero en México se usan. El Caribe es uno de los grandes países o, digamos, grandes áreas donde el cambio a cilindros de material compuesto es muy alto. Son pequeñas islas o pequeños países islas, pero hay muchos, ¿no? Y entonces el tema de la corrosión es tan importante ya de que se dieron cuenta de que no tiene sentido seguir usando cilindros de acero, porque los costos por corrosión son muy altos, aparte de los costos ambientales que tienen. Entonces, digamos, todo el Caribe por lo general vive el turismo, y también tienen que cuidar la imagen de no dañar su ecosistema y de usar un cilindro que sea más amigable, ¿no? Tanto para el usuario como para el ambiente y para las empresas que trabajan ahí. Entonces el Caribe fue uno de los primeros que se movió a probar el uso de material compuesto. Luego tenemos Argentina, México, pero sigue habiendo países donde todavía se ha tardado mucho en la aprobación de las leyes para que se pueda usar cilindros compuestos. Mucho de esto viene por de no saber las autoridades que existen otras tecnologías o la pasividad, o digamos no la pasividad, pero sí el tiempo de respuesta, tarda mucho en un tiempo de respuesta hacia nuevas tecnologías, ¿no? Y digamos, esto es un mercado muy conservador que tiene 100 años viendo
cilindros de material compuesto. Y lo bueno es que en Perú, a principios de este año se aprobó, o a finales del año pasado se aprobó un decreto donde dice, sí, ok, ahora están permitidos otras tecnologías, ¿no? Entre las cuales está el cilindro de material compuesto. Entonces, eso nos abrió las puertas en Perú para ya ir haciendo pruebas y lo que vemos es que los clientes están, quieren hacer un cambio, ¿no? Y no lo podían hacer porque no había herramientas legales o del tipo de normativa para poder hacerlo, ¿no? Seguimos trabajando con esto con el Perú, con la DGH, con Ocinermin y con las entidades del gobierno, para que se termine de hacer la ley, las normativas y todo esto. Un proceso largo, pero estamos trabajando junto con el gobierno a darle todas las herramientas para darle eso. Entonces, en Perú sí tenemos ya compañías que han empezado con esto y esperamos que en el año empiecen a llegar más y más cilindros de material compuesto para otras compañías y esto seguramente va a tener, muy seguramente va a tener un impacto social bien importante en la población que usa GLP y en las compañías que se encargan de distribuir y operar este producto. El tema viene por un tema de que a nivel de gobierno se le dé prioridad al tema de nuevas tecnologías, ¿no? Estamos hablando de que en América, desde Canadá hasta Argentina, Chile, hasta la Patagonia, los únicos países que quedan sin una normativa clara eran Perú y Bolivia, eran los únicos dos donde no había una normativa. Perú dio un paso adelante y apuró un poco esto y ya creó la normativa, el decreto donde dice sí, ya lo puedes usar, pero falta todo el tema regulatorio, ¿no? Por un lado es es un tema sí, del gobierno de apurar esto, pero del otro lado tenemos a las compañías, y si las compañías han estado, conocemos que todas han estado haciendo consultas a la DGH de que quieren usar los cilindros y en cierta manera han hecho cierta presión, o no presión, al menos decirle, mira, existe esta tecnología y nosotros queremos empezar con esto porque va a tener ventajas. No solo hablando de Lima, estamos hablando de zonas rurales donde el tema del peso de un cilindro, porque allá en zonas rurales no llega un camión a la puerta de tu casa. Entonces, muchas personas tienen que salir a caminar con un balón de acero muy pesado para cambiarlo en bicicleta o, quién sabe, con una carretilla o incluso cargando el peso. Y esto tiene un valor, un impacto social al tener menor peso y poder hacerlo. Lo que vemos es que por lo general en el mundo, no estamos hablando solo de Latinoamérica o Perú específicamente, sino en el mundo, son las mujeres las que están encargadas mayormente de estas labores y los niños, los adolescentes, que ayudan, niños y adolescentes ayudan en las labores de la casa a llevar esto, ¿no? Entonces, el tema del peso en zonas rurales es bien importante. Y en una zona rural, el no tener GLP implica que no tienes para cocinar los alimentos. Entonces, puedes tener comida, pero no tienes GLP para cocinar, es como no comes, ¿no? Entonces, hay un impacto social muy importante ahí. Entonces, a veces nos olvidamos y vemos solo a nivel de ciudad, pero el mayor impacto que tenemos es en el impacto en zonas rurales a las poblaciones más vulnerables, de que tengan acceso a GLP de forma correcta y en un envase que por lo menos ayude a que puedan tenerlo de una manera más eficiente, ¿no? Nosotros también estamos involucrados en varios programas, específicamente en Colombia y en México ahora, donde hablamos de programas de cambio de leña y carbón, del uso de la leña y carbón a GLP. Entonces estamos hablando de que el uso de leña para cocinar, para las labores domésticas, tiene un impacto muy profundo en el ambiente. Causa deforestación y causa enfermedades en las personas que cocinan con estos combustibles, ¿no? Básicamente son enfermedades de los ojos, conjuntivitis, que son muy recurrentes, y enfermedades de los pulmones que son un poco más a largo plazo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un cargo al sistema de salud en esta zona, que tiene cierta precariedad en acceso a salud, pero con enfermedades que vienen fácilmente podías quitar, colocando un combustible mucho más limpio como es el GLP, ¿no? Aparte de que una persona que cocina con leña puede tardar todo el día
cocinando y solo se debe dedicar a eso, ¿no? Entonces, es algo importante y en ese punto yo creo que el gobierno es clave para ver el impacto que hay en hacer pequeños cambios, empezando por la legislación y en esto las compañías privadas, incluso gubernamentales, acompañarían en este cambio, digamos, de paradigma y el cambio de mentalidad también respecto a un balón que toda la vida lo vimos de metal, pero ahora mira, hay material compuesto, ¿no? Que algo del futuro y ya está acá. Y ya no es algo del futuro, tenemos 20 años haciendo estos cilindros y haciendo un producto cada vez más localizado y enfocado en programas que ayuden a las personas. Sí, digamos, dividamos esto en la parte industrial y en la parte doméstica. Viendo en la parte doméstica, tenemos, y ahí nos hemos apoyado mucho en las compañías peruanas que han dado un paso al frente y decir, sí, queremos mejorar la vida de nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las zonas más rurales, nosotros tenemos un balón de 5 kilos, un cilindro bastante pequeño que pesa, tiene 5 kilos de capacidad de GLP, pero pesa 3 kilos, ¿no? Entonces, en total es un cilindro que pesa 8 kilos. Seguramente, Takechi, tu mochila, donde llevas tu computadora, eso pesa unos 8 kilos, ¿no? Una pequeña mochila de viaje pesa 8 kilos, ¿no? Que fácilmente te das cuenta que la puedes llevar. Pero en zonas rurales, que tú puedas transportar 5 kilos de energía, que te pueda dar cocina, calefacción por varios días o por varias semanas, es muy importante, porque si tú tienes que hacer estas labores caminando o en una bicicleta para ir al sitio donde está el camión que llega a un sitio central y te distribuye el gas, que tengas un balón que te pese en total 8 kilos, es fácilmente transportable, ¿no? Entonces, ahí tenemos ciertos cambios donde nos hemos apoyado con las empresas peruanas del mercado GLP que conocen bien a sus clientes, conocen mucho mejor de lo que podemos conocernos nosotros como fabricantes y nos dicen, mira, aquí podemos ayudar a hacer un cambio profundo en zonas rurales con un balón de 5 kilos. Un balón de 5 kilos en este momento no es común en Perú, pero te daría, en material compuesto, te daría un cambio bastante fuerte, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos hablado también con la DGH, donde permitan ciertas pruebas pilotos y ellos estén de acuerdo en hacer pruebas pilotos, ¿no? Entonces, pero igual, esto va de la mano de la normativa, de un lado que lo permitan y del otro lado que la empresa puede ir haciéndolo, ¿no? Eso por el lado doméstico, ¿no? Digamos, en el lado doméstico te diría, serían nuevos tamaños, que hagan impacto en ciertos tipos de poblaciones, ¿no? Específicos. Una cosa puede ser lo de la ciudad, donde hablamos de 10 kilos o incluso 15 kilos, un tamaño más grande para calentar agua de la ducha, para bañarte, para cocinar, lo puedes tener de manera centralizada en tu casa o departamento, incluso para usar equipos de secadoras, por ejemplo, que la puedas usar a GLP. Entonces, ahí tienes un mercado donde el de 15 kilos te puede ser 10 kilos, 15 kilos puede ser bien interesante, pero también tienes el de 5 kilos con un tamaño más pequeño. Entonces, en la parte doméstica, diferentes tamaños, no solo el de 10 kilos. Y cuando hablamos en la parte industrial, aquí, bueno, vamos a un tema que ha sido bien delicado con esto de los precios de la energía, los precios de los metales y en el caso de cilindros estamos hablando de grúa horquilla para montacarga, cuando hablamos de los cilindros más ligeros son los cilindros de aluminio, pero en los últimos años ha habido una crisis de material con el aluminio, en este caso específicamente, donde el aluminio ha crecido mucho de precio y está muy escaso, ¿no? Entonces, tenemos casos donde una industria que usa su montacarga para todo, para distribuir alimentos, todo, se empieza a encontrar que no hay cilindros suficientes para sus labores diarias y para alimentar los montacargas, ¿no? Y nosotros con el cilindro de material compuesto somos incluso mucho más ligeros que el cilindro de aluminio y tenemos disponibilidad. Entonces ahí viene un punto importante que podemos suplir la falta de cilindros de aluminio que hay en la industria, ¿no? Entonces, y a un precio mucho más competitivo porque el aluminio ha crecido mucho de precio y las industrias están, por lo menos, tiempos de entrega que tenemos para fabricantes pueden ser de un año
en aluminio, ¿no? En el caso de material compuesto, nosotros podemos entregar un cilindro en unos 3 meses puestos en Callao, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí estamos trabajando con las empresas para que tengan un producto de muy buena calidad, incluso más liviano y con mejores costos operativos que un cilindro de acero o de aluminio para uso industrial. Ahí también tenemos cilindros que también se usan en la parte náutica y lo vemos aquí proyectos en Chile y en Argentina donde estamos usando para la parte náutica, ¿no? Entonces, es un cilindro. ¿Y por qué en la parte náutica? Por ejemplo, en Chile, en la industria de salmón, no puedes usar motores a gasolina. Entonces, las opciones que tienes son eléctricos o a GLP. El eléctrico te da muy poca autonomía, muy baja la autonomía, pero en la GLP le puedes colocar tantos cilindros como tú quieras y puedes tener bastante autonomía. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que los motores a gasolina, el escape está en la propela y por ahí escapa gasolina que no se ha quemado y ciertos aceites y ciertos contaminantes. Entonces, imagínate una industria de salmón donde las lanchas de servicio de alimentos mezclan esa gasolina con el alimento. Entonces, ahí está prohibido, ¿no? Y por otro lado tiene los costos de la gasolina han crecido mucho y para aplicaciones náuticas se hace mucho más económico usar GLP. Entonces, en la parte industrial tenemos lo que son montacargas y tenemos aplicaciones náuticas, ¿no? Tenemos en aplicaciones náuticas, tenemos un ejemplo, la municipalidad de Barcelona, en Cataluña, cambió todo, ellos tienen barcos que van y hacen la limpieza de las playas y cambiaron todos a GLP usando nuestros cilindros, ¿no? Entonces, son iniciativas bien interesantes donde hay cambios, donde hay ahorro, donde hay menos contaminación, porque esto también lo vemos en lagos, ¿no? Muchas veces lagos son reservorios de agua también potable, pero que empiezas a tener lanchas a gasolina, empiezas a tener contaminación. Entonces, colocar cilindros GLP es una de las maneras correctas para poder seguir disfrutando de esos espacios, pero sin generar contaminación en agua que en un futuro o un futuro cercano se va a usar para alimentarnos, ¿no? Para tomar. Entonces, esos son, digamos, los dos puntos en la parte industrial y en la parte doméstica de lo que tenemos y los programas hacia donde apuntamos como empresa. Sí, bueno, dos cosas porque no se debe mezclar. Uno es el costo del gas que va dentro del cilindro y vemos que a nivel mundial, país donde veas, el precio del GLP ha ido subiendo. Tema de guerra, Rusia-Ucrania, el tema COVID, todo esto, ahí hay un incremento del precio. Entonces eso es algo que las empresas de gas no pueden controlar, nosotros no podemos controlar, pero vemos que eso va al alza, ¿no? Y depende mucho de los programas de gobierno para que esas alzas sean lo más amortiguadas posible, ¿no? Pero cuando encontramos al balón de gas, que es el instrumento para yo transportarlo, el GLP, lo que vemos es que si yo logro, primero, el metal ha subido mucho y el precio del material compuesto no ha subido tanto. Entonces, cada vez vemos que la brecha entre uno y otro es similar. Si hablábamos hace 10 años o hace incluso 5 años, te diría, que era casi el doble. Hace 10 años te decían cuánto es el precio de un cilindro de material compuesto equivalente a uno de metal. Era el doble, la respuesta, el doble, ¿no? Pero cada vez eso se ha ido reduciendo y estamos muy parejos entre el precio de un cilindro de buena calidad, hablemos de un cilindro de buena calidad de metal, con un cilindro de material compuesto. Aproximadamente estamos hablando que hay una diferencia, podría ser 20, 25%, no más que eso, ¿no? Pero cuando vemos los gastos operativos que tú tienes con un cilindro de metal y un cilindro de material compuesto, vemos que son casi cero esos gastos operativos. Entonces, eso permite a las empresas disminuir esos costos operativos que tú tienes y dar un mejor servicio a tus clientes, ¿no? E incluso amortiguando las alzas en el precio del GLP. Entonces, ahí te ayuda a las empresas que comercializan esto a tener bajo control sus costos operativos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que la adopción se está haciendo cada vez más rápida en las empresas que distribuyen GLP, debido a esto, a la disminución del costo operativo de un cilindro compuesto versus uno de metal.
uno de los primeros clientes que está usando esto de manera masiva, si es LT Amazonas, y las proyecciones, ellos en este momento están en el producto nuevo para su empresa, quieren y están haciendo las pruebas, ¿no? Hasta ahora el feedback que hemos tenido de ellos es que ha sido un producto bastante muy bueno y que cubre las expectativas que ellos tenían, ¿no? Todavía estamos a la espera de que lo empiecen a masificar en la zona y tenemos otras empresas que también están interesadas en esto, ¿no? Entonces, lo que estamos esperando un poco es que hagan pruebas y vayan viendo y se vayan acostumbrando a cómo es el cilindro, cómo opera, porque una cosa es que nosotros le digamos, mira, tu costo operativo baja, ¿no? La otra cosa es que tú lo veas y digas, wow, sí, ya entiendo lo que tú me hablabas, ¿no? Entonces, es un poco ver para creer, ¿no? Los clientes necesitan probar esto, verlo, tenerlo y hacer las pruebas y ver que funciona y que las expectativas que nosotros manejamos con ellos de gastos operativos más bajos, temas adicionales como son que son más livianos, con tus trabajadores no van a tener menos lesiones, la manera de manejo, no tienen que ver, ¿no? Y esto se abre también a nuevas formas de distribución de los cilindros, hacer mucho más liviano, no necesitas camiones con tanta potencia o tanta sí, potencia para que puedan distribuir cilindros mucho más pesados. Aquí empiezas a hablar incluso de esta motos de 3 ruedas o incluso motocicletas, bicicletas. Entonces empiezas a tener unas nuevas maneras de ver la logística, ¿no? Pero eso es un proceso gradual que se va dando cuando los clientes lo van usando la tecnología, ¿no? Hasta ahora tenemos 2 empresas que lo han usado en Perú. Estamos hablando de una en Lima y esta que está en Quito, ¿no? Hasta ahora los comentarios han sido muy buenos.